Esta planta puede destruir los órganos de tu mascota y lo peor es que la puedes tener decorando tu casa o creciendo en tu jardín. Existe un mito muy peligroso, creer que porque un animal es herbívoro su instinto lo salvará de comer lo que le hace daño. Pero en el entorno doméstico ese instinto falla por completo. Hoy voy a revelarte la lista definitiva de las 19 plantas comunes que son auténticos venenos silenciosos para tus conejos y que en muchos casos también son un peligro universal para tus perros y gatos. Mira el video hasta el final porque te voy a mostrar qué puedes hacer si llegan a probar alguna de ellas. Si sospechas que tu compañero ya probó alguna de estas plantas, sabrás qué hacer para salvarle la vida antes de correr al veterinario. Bienvenidos a la casa del jaguar. Vamos a empezar con el peligro que tienes dentro de tu propia casa. Comenzamos con la lengua de suegra. La lengua de suegra es la reina de la decoración en muchos hogares porque es una planta hermosa y muy fuerte, pero es muy peligrosa para tus mascotas porque contiene saponinas. Si tu conejo la muerde por curiosidad o si tu perro o gato la mastican, le vas a causar una irritación brutal en la boca, salivación excesiva, hinchazón de la lengua y trastornos digestivos severos. No la dejes en el suelo, ponla en un lugar donde ningún animalito la pueda alcanzar. La segunda planta es el calanchoe. Crece en cualquier lugar, se ve hermosa e indefensa, pero realmente tiene glucósidos cardíacos, lo cual lo hace muy peligrosa. Esto no es un juego. Una dosis pequeña en un animal tan pequeño como un conejito puede provocar arritmias, temblores y una falla cardíaca fulminante. Manténlo completamente lejos de su alcance. La tercera planta de la lista es el poto. Sus hojas contienen pequeños cristales que actúan como agujas microscópicas en la boca del animal. Provoca un dolor insoportable, inflamación de la garganta y puede causar asfixia inmediata si se le trancan las vías respiratorias. La cuarta es el lirio de la paz. Produce una salivación espumosa abundante, ardor intenso en los labios y rechazo total al alimento. Si llega a ser digerida en grandes cantidades, el daño esofágico en el animal es severo. La quinta planta es la azalea, una belleza traicionera. Afecta directamente el sistema nervioso y cardiovascular debido a las granotoxinas. Verás un babeo constante, debilidad extrema al caminar, parálisis en las patas, coma y colapso cardíaco. La planta número 6, conocida como ibuprofeno o acetaminofén. Muchas personas la tienen en su hogar como medicina verde, sembrada en su jardín, en su huerta o dentro de su casa en macetas. Pero recuerda que no todo lo que es saludable para nosotros es bueno para ellos. Para un gato o un conejo, los compuestos de esta planta son demasiado pesados para su sistema hepático. Las concentraciones de sus compuestos son sumamente pesadas para animales pequeños. Esto genera intoxicación y daño en el sistema hepático, decaimiento, pérdida de apetito y letargia. Ahora vamos a pasar a las plantas que tenemos en nuestra cocina y en nuestro huerto. Este es el cilantro. Y yo sé que se van a preguntar por qué, si el cilantro es seguro para los conejos. En cuanto a la botánica, es seguro para los conejos, pero la realidad de la siembra en nuestros campos es otra, y hay una alerta roja importante que debemos aclarar. Con el cilantro tengo una historia particular. Cuando empecé con mis conejitos, la gente de acá del campo me advertía que no les diera porque amanecían muertos. Después en mis videos de YouTube muchos me comentaban que sí podían comerlo. Pero la verdad por miedo decidí no darles jamás. Llegué a pensar que tal vez esas muertes eran por algún fumigante, pero como no estoy segura de la verdadera razón, prefiero no arriesgarme. A veces cuando limpiamos la huerta pensamos que los restos de hojas y tallos de la planta de tomate es saludable para los conejitos. Pero la verdad es que tiene un compuesto muy tóxico que se llama solaninas. Está repleto de esto y esto es algo que genera parálisis nerviosa y puede matar muy rápido a tus animales. La número 9 es el ruibarbo. Mientras que sus tallos se usan en repostería, sus hojas verdes contienen una cantidad masiva de ácido oxálico, lo que produce un daño renal agudo e irreversible en cuestión de horas. La número 10 es el perejil. Aunque a veces se usa de forma medicinal en dosis milimétricas, si se lo das en exceso o como base de su comida diaria, sus altos oxalatos causarán lodo biliar y dolorosos cálculos en la vejiga,
Además, contiene apiol, un compuesto que causa contracciones uterinas y abortos en conejas embarazadas. Hablemos ahora de un detalle botánico crucial, especialmente para los que me ven desde Colombia. En muchos libros de veterinaria internacionales te va a aparecer la planta número 11, el botón de oro o ranúnculo como un veneno terrible. Y es verdad, el ranúnculus genera protoanemonina que causa ampollas en la boca y diarreas con sangre. Pero aquí viene la confusión de nombres comunes. En nuestra región le llamamos botón de oro a la Titonia diversifolia. Nuestra planta local no es el ranúnculus de los libros europeos. Acá donde yo vivo se le llama botón de oro a esta planta. Es un forraje espectacular porque está lleno de proteínas, muy bueno para los animales. Sé lo que estás pensando, escuchar tantos nombres científicos y ver que una planta en un país es mala, pero aquí en otro lugar es buena, te puede dejar la cabeza dando vueltas. Es imposible memorizarse las miles de plantas que existen. Por eso te voy a dar mi recomendación de oro para que nunca vuelvas a dudar. Descarga en tu celular cualquier aplicación gratuita de identificación de plantas. Cuando vayas por el jardín o veas una planta sospechosa en tu sala, le tomas una foto y la aplicación te va a dar inmediatamente el nombre científico. Es el único nombre universal que no cambia. Luego vas a un buscador y preguntas si la planta es tóxica para conejitos. Hacer este filtro te tomará menos de 2 minutos y salvará a tu mascota de un error fatal. Si te das cuenta que tu mascota ha ingerido alguna de estas plantas mortales, esto es lo que debes hacer a continuación. No intentes abrirle la boca a la fuerza a tu conejito porque se va a estresar o te va a morder. En su lugar, toma tu celular y hazle una foto clara a los pedazos de planta que dejó tirados en el suelo para mostrársela de inmediato al veterinario. Los conejitos tienen una barrera anatómica en el estómago que les impide físicamente vomitar. Si intentas obligarlo con remedios caseros como agua con sal a través de una jeringa, vas a causarle una ruptura estomacal y una asfixia mortal. No lo hagas. Mantén siempre en tu botiquín carbón activado. Disuelve este polvo negro en un poco de agua y ten lista la jeringa para dárselo. Busca la dosificación según el kilogramo. El carbón actúa como un imán en el estómago que atrapa las toxinas antes de que pasen a la sangre. Recuerda que si tienes veterinarios cerca, lo más importante es que después de darle el carbón activado, lleves a tu animal inmediatamente al veterinario. Aquí tenemos la planta número 12, la sábila. Esta planta contiene aloína, una savia amarillenta altamente tóxica. Provoca diarrea y deshidratación severa. Rompe por completo el equilibrio de la microbiota bacteriana. Detona una parada intestinal mortal en 24 horas. Entremos a los venenos fulminantes del jardín. La número 13 es la Digitalis purpurea. Sus hermosas flores en forma de dedal alteran el bombeo del corazón de inmediato, causando arritmias mortales y paros cardíacos en cuestión de minutos con solo una mordida. La número 14 es la delfa o laurel de flor. Es un peligro universal absoluto. Es tan tóxica que si una hoja seca cae en el plato de agua de tu mascota, esa agua se vuelve veneno. Provoca cólicos con sangre, caída drástica de la presión y muerte súbita. Destiérrala de tu jardín si tienes animales libres. La número 15 es la cicuta. No requiere presentación. Es un neurotóxico brutal que provoca salivación abundante, parálisis muscular progresiva que empieza en las patas y termina en una muerte trágica por asfixia al colapsar los pulmones. La número 16 es el lubo. Mientras que las hojas muy bien lavadas pueden ser toleradas por algunos conejos, las uvas son altamente tóxicas para perros, gatos y conejos. Causan fermentaciones y daños en los riñones. La número 17 es la hiedra común. Su savia causa dermatitis por contacto en la piel y en la boca. Si se la tragan, produce espasmos musculares y dificultad respiratoria severa. Y cerramos la lista con las plantas 18, 19 y 20. Los bulbos de tulipanes, narcisos y jacintos. A los conejos les fascina escarbar la tierra. Si desentierran un bulbo de estos en el jardín y lo muerden, la alta concentración de alcaloides y licorina les provocará gastroenteritis severa, convulsiones y deshidratación aguda. Sé que después de escuchar esta lista negra de plantas quisiéramos meter a nuestras mascotas en una burbuja.
Pero la verdad es que ellos por instinto eligen lo que les hace bien, aunque muchas veces por curiosidad o por falta de suficiente alimento, pues prueban estas plantas, lo cual pues es un riesgo muy grande para ellos. Próximamente estaré haciendo un video donde les mostraré plantas que son saludables para ellos. En mi canal ya hay uno, pero haré más adelante uno más actualizado. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete.